a los cuestionarios, no es un parcial pasa, no pasa, o parcial apruebo, desapruebo. Cuando terminemos el tema que estamos empezando ahora, sí viene una evaluación un poco más de mayor rigidez, de mayor, no de mayor valor, pero sí con otras características. No sé si me expliqué. Sí, entiendo. Era para saber nada más si había dado alguna fecha para esa evaluación. No todavía, no todavía. Gracias. Bien. La clase de hoy empezamos del segundo tema del año, que es la parte de verificación legal de medios de escape. Hasta la última clase que tuvimos, vimos plan de emergencia y de evacuación. El plan de evacuación requería seleccionar una ruta de escape, un medio de escape, como se le llama en la legislación argentina, y por lo tanto ahora lo que vamos a hacer es verificar si ese medio de escape que se seleccionó o que dispone la empresa para evacuar a su personal cumple con los requisitos legales. Esta es un poco la idea del tema de hoy. Esto vamos a pasarlo. Acá está. Vamos a algunos aspectos básicos a tener en cuenta para entender el tema. Primero, para verificar un medio de escape, tenemos que partir de la base que ya tenemos definidos los medios de escape. Que en la empresa ya existen estos medios de escape y que por lo tanto también existe un plan de evacuación. No voy a verificar algo que no existe. Parece una tontera, pero está bueno aclararlo esto. Otra cuestión. Cuando vimos plan de evacuación, vimos en un punto que había que seleccionar la ruta de escape. En realidad, si vamos a hilar fino en materia legal y en materia constructiva, el medio de escape es una característica constructiva del edificio. No es algo que seleccionamos a posterior cuando nos contratan para hacer un plan de evacuación. Es como una puerta o una ventana. ¿Está o no está? Es como una escalera. ¿Hay escalera o no hay escalera? No hay vuelta atrás. Si no hay escalera no la podemos volver a hacer. Y por lo tanto, aunque esto todavía parece medio raro, el medio de escape es una característica constructiva del edificio. No es una selección que hacemos nosotros a posterior. La selección la hacemos a posterior porque cuando llegamos a un edificio, a un comercio, a un lugar, por lo general el medio de escape no existe como tal. Entonces tenemos que seleccionar una ruta que medianamente nos permite evacuar a todo el personal que está dentro del mismo. ¿Claro con esto? Por lo menos la introducción. Sí, profe. Bueno, muy bien. Vamos a ver qué marco legal vamos a aplicar. El año pasado, esto en Higiene y Seguridad en el Trabajo 1 lo vimos la ley 19.587 y vimos algunas cuestiones del decreto 351, pero lo que del año pasado seguramente quedó claro, y yo no lo recuerdo, es que el decreto 351 y la ley 19.587 aplica solamente a áreas de trabajo, a áreas donde hay un empleador que tiene al menos una persona que está desarrollando tareas bajo relación de dependencia con un contrato de trabajo. ¿Esto está claro del año pasado? ¿O por lo menos se entendió? Sí, profe. Sí, profe. Sí. El decreto 351 no aplica a una actividad como mi casa, la casa de ustedes, o una actividad como un supermercado, o un estadio deportivo, o un club. Ustedes dirán, ¿cómo? Si hay gente trabajando. Bueno, vamos despacito. Vamos a uno de los artículos del decreto 351, que es el 172, el inciso 5, en el capítulo 1, capítulo 18, anexo 1, dice, en lo referente a medios de escape en espectáculos públicos, y hay que recordar que el decreto 351 es del año 79, que muchas cuestiones todavía no fueron revisadas ni actualizadas, y por lo tanto sigue con un léxico que es de hace 40 años atrás, más o menos, o más todavía. Entonces dice que en lo referente a medios de egreso de espectáculo público se adoptará
lo referido al Código de Edificación de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, hoy Ciudad Autónoma de Buenos Aires, u otros municipios según corresponda. ¿Qué significa esto? Que el 351 del año 79, el decreto, se aplica a áreas de trabajo, pero que cuando nos encontramos o estamos frente a un medio de egreso que corresponde a un espectáculo público o donde ingresan clientes o donde ingresa la ciudadanía que no es trabajador, entonces se aplican los códigos de edificación del municipio que corresponde según dónde está localizado ese edificio. ¿Se entendió esto? Sí. Sí, pero Entonces vamos a algunos ejemplos. En una fábrica donde el 99% de los trabajadores son todos, de las personas son todos trabajadores, aplico el 351. Si yo voy a un shopping, ¿qué aplico en el shopping? En el centro comercial, en el cine. mismo, ¿no, profe? Porque dice todo establecimiento que se instale proyecto. No, pero estamos hasta acá, llegamos hasta acá. Ustedes se enfrentan con un centro comercial, con un cine, con un boliche bailable, con un club, donde el 99% son todos clientes, son todos públicos. ¿Qué aplican? ¿Qué norma aplican? El Código Municipal. Exactamente, el Código Municipal. Y acá les presenté dos extremos. El extremo donde hay gran mayoría de trabajadores y el extremo donde nos vamos a encontrar, donde hay la gran mayoría de personas que no pertenecen al ámbito laboral de ese lugar. Ahora, ¿qué pasa donde estamos en el medio? Por ejemplo, un supermercado. Un supermercado, yo voy a la parte de góndolas, a la parte comercial, al patio de ventas, ¿y con qué me encuentro? Con una gran cantidad de clientes, pero también una cantidad interesante de trabajadores. Hay cajeros, repositores, hay gente de limpieza, de vigilancia y otras personas que están dando vuelta por ahí de mantenimiento. ¿Qué aplico ahí? En la parte de góndolas de un supermercado. ¿También el Código Municipal? ¿Y qué criterios usaste para definir eso? La mayor parte de la gente que va a estar ahí no corresponde a gente que esté en la sección de góndola, a gente que sea del lugar trabajando, sino que van a ser clientes. Bien, hay como dos grandes criterios para poder seleccionar la norma legal. La primera, que establece que se aplica la norma más específica. Si yo estoy en un área comercial, en el área de ventas del supermercado, ¿cuál es la norma más específica? ¿La laboral o la comercial? ¿O la de espectáculo público? La comercial. La comercial. Y la otra que dice que aplico la norma en función de la finalidad, de la función que cumple ese lugar. ¿La finalidad es laboral o es comercial? Laboral. Estamos en la parte de góndolas. ¿Vos vas a trabajar Comercial. o vas a comprar? No, perdón. Comercial. Comercial. Ahora, si vamos a la parte del supermercado, de la parte de servicio, donde están las cámaras frigoríficas, la caldera, el transformador, los depósitos y toda la parte que nosotros habitualmente como cliente no vemos, ¿qué norma aplico ahí? La correspondiente a lo laboral. Exactamente, vieron que no es tan difícil discriminar cuál es la mejor norma. Y de última, el otro criterio que se puede aplicar es en un área donde tengo mixto, trabajadores, clientes, público, aplico la norma más exigente.
Si yo aplico la más exigente, cumplo con todas las normas que podrían aplicar a esa situación. Entonces comparo el Código Municipal con el 351 y digo, ¿cuál de estos dos para el cálculo de medio de escape es más exigente? Bueno, aplico ese. ¿Se entendió? Sí, sí, profe. Muy bien. Nosotros, en este curso, vamos a ver solamente el decreto 351, porque si tenemos que ver cada municipio de la provincia de Santa Fe, no terminamos más. Y si doy el código de Rosario para el que es de Villa Gobernador Galvez, la verdad no le va a servir de mucho, demasiado. O el que es de Firmato, el que viene de otro lado, o que viene de provincia de Buenos Aires. Así que el trabajo de ustedes será, posteriormente, el día que les toque trabajar, revisar los códigos de edificación locales. Muy bien. ¿Qué es esto? ¿Alguien lo puede decirme qué es esto? Un recital. Muy bien, ¿qué recital, por favor? Olavarría. Olavarría, un ricotero apareció, muy bien. Apareció un ricotero que reconoció. Un sobreviviente de Olavarría. Un sobreviviente. Me viene muy bien que haya sobrevivido a Olavarría porque le vamos a pegar a Olavarría y al indio le voy a pegar por todos los winners posible y por haber, como hago todos los años, ¿no? Si los presento, en este lugar, ¿qué norma legal hubiesen aplicado ustedes? El 351, el Código de Edificación Local. Hola, hola. Local. El local, muy bien. Vamos a ver qué pasa, ya más adelante, cuando avancemos un poco, qué sucede si aplico un código que no corresponde, una norma que no está preparada ni pensada para ambientes masivos, como lo fue en este recital. En este lugar ingresaron más de 400.000 personas, ¿eh? Dato de muy buena fuente. Y vamos a hacer la cuenta después. Les voy a hacer las cuentas con mi teoría respecto de cuántas personas aproximadamente ingresaron, como siendo generoso. Muy bien. Vamos a empezar con algunas cuestiones teóricas, para después ir avanzando. Ya vamos a empezar con cuestiones legales de protección contra incendio, y vamos a ver o rever, no me acuerdo si el año pasado esto lo vimos, resistencia al fuego de las estructuras. ¿Qué es este concepto de la resistencia al fuego que debe poseer una estructura? Ya de por sí les adelanto que en el anexo 7 del decreto 351, donde están las cuestiones relativas a protección contra incendio, en el inciso 1 del anexo 7 están las definiciones. La definición número 10 habla de lo que es la resistencia al fuego. Y la resistencia al fuego no es el tiempo que un elemento tarda en quemarse. No es eso. Es el tiempo que un elemento resiste los avatares de un incendio sin que pierda su capacidad resistente o funcional. ¿Me expliqué? Es el tiempo que un elemento como una columna, una pared, una viga, una puerta o una ventana resisten los efectos de un incendio sin perder su capacidad resistente o funcional. ¿Se entendió la diferencia entre una cosa y otra? Sí. Sí. Y esto es una cuestión muy importante en la construcción de edificios, que gran parte de nuestros edificios no lo cumplen. Eso es otra historia. Porque una columna de un edificio que es sometida a un incendio necesita resistir los efectos de este incendio durante un tiempo para evitar que el edificio colapse y se venga todo abajo.
que una puerta, una pared, pueda resistir y separar el incendio entre dos sectores durante un determinado tiempo para evitar que el incendio se propague o avance de lugar a lugar. Esto es el concepto de resistencia al fuego. Y se determina por ensayo. Acá tranquilamente, acá lo dice. Se determina por ensayo. Esto, como el año pasado vimos el potencial de extinción de un extintor, que era un ensayo. Esto es otro ensayo. Se ensayan los elementos constructivos para ver cuánto tiempo resiste al fuego. En el anexo 7, en el inciso, en el punto 2.2, están las dos tablas que se usan para calcular la resistencia al fuego que necesita un elemento constructivo o que necesita un sector. Ya vamos a ir avanzando y vamos a unir todo. Por ahora tienen que intentar entenderlo así de seco de una. Hay dos variables que se usan para determinar la resistencia al fuego de un elemento. Por un lado, la carga de fuego. Y por el otro, los riesgos. Y hay dos tablas. Una tabla que corresponde a un sector que tiene ventilación natural y otra tabla, que es la del cuadro 2.2.2, que corresponde a ambientes que tienen ventilación mecánica, es decir, ventilación forzada. Vamos a repasar los riesgos que son cada uno. Riesgo 1 son materiales explosivos. Riesgo 2, material inflamable. Riesgo 3, material muy combustible. Riesgo 4, material combustible. Riesgo 5, material poco combustible. Riesgo 6, material incombustible. Y riesgo 7, materiales del tipo refractario. Hasta acá, ahora vamos con un pequeño ejemplo. ¿Hasta acá se entiende? Sí. Sí. Sí, profe. Vamos a repasar las definiciones de lo que es cada cosa, que están en el inciso 1.5, define qué son cada uno de estos riesgos. Riesgo 1, explosivo. No entran dentro de las consideraciones de esta legislación. Lo clasifica, pero no aparecen en ninguna tabla requisitos para ambientes explosivos, salvo al final, que lo vamos a ver. Sí, el riesgo 2 lo vamos a aclarar. El riesgo 2 tiene dos categorías. Una clasificación bastante vetusta, bastante vieja, pero legalmente sigue vigente, que son los inflamables de primera categoría y los inflamables de segunda categoría. Los inflamables de primera categoría se caracterizan por tener una temperatura de ignición menor a 40 grados centígrados. Es decir, que son sustancias que a temperatura ambiente normal de un verano están en condiciones de encender, sin necesidad de precalentarlos. El alcohol, la nafta, el gasoil, no, el gasoil no, el querosén. Y después tenemos inflamables de segunda categoría, que son aquellos que tienen temperatura de ignición entre 41 y 120 grados centígrados. El querosén, por ejemplo, el gasoil, por ejemplo, que necesito precalentarlos un poco para que emitan vapores combustibles que superen la temperatura de ignición y ahí recién puedan empezar a entrar en combustión. Estas son las dos categorías de inflamables. Ya en otras partes del mundo hay una clasificación mucho más fina, pero nosotros estamos todavía con esta desde el año 79 o antes y nadie se está calentando en actualizarlo. Así que es lo que tenemos. Yo explico lo que tenemos. Ahora, una sustancia líquida que tenga una temperatura de ignición mayor a 120 grados centígrados pasa a ser riesgo 3. Deja de ser inflamable. El aceite de cocina no es un inflamable, no es riesgo 2.
es riesgo 3. El riesgo 3 son materiales que nos dice que tienen que ser sólidos. A veces tenemos esta desviación, o por lo menos yo la he tenido, de considerar al riesgo 3 como los combustibles sólidos. No, puede ser un combustible líquido, como el aceite, acá lo dice, hidrocarburos pesados. El aceite tiene temperatura de ignición de arriba de los 300 grados centígrados. Por lo tanto, lejos está de ser un inflamable. Es un líquido combustible, no es un líquido inflamable. Y por lo tanto es riesgo 3. Papel, madera, algodón, algunos plásticos, son todos riesgo 3. El riesgo 4 son materiales combustibles, que si uno lee, aunque la definición es un poco distinta a la de riesgo 3, básicamente es muy difícil en la práctica discernir cuando un combustible es, salvo casos muy especiales como los líquidos combustibles, es muy difícil diferenciar entre combustibles y muy combustibles, por las definiciones medias limitaditas que tiene y medias paupérrimas que tiene el decreto 351. Profe, Fíjense que, ¿no sí. podríamos diferenciarlos? Que entre los muy combustibles se puedan mantener la combustión y los combustibles que solo aporten o que necesiten una fuente de calor. No, porque está la madera necesita una fuente de calor. Mirá, fíjate vos, viene muy bien, fíjate la madera, está como, esto es copiado textualmente del decreto. La madera está clasificada como muy combustible riesgo 3 y como muy combustible riesgo 4. Sí, el algodón es combustible. Claro. Entonces no hay una clasificación, no hay una definición que te permita diferenciar uno del otro. O sea que en una cuestión legal, ante la situación, ante no saber si el combustible del cual yo tengo que analizar es muy combustible o combustible, tomo la situación, ¿cuál? La más riesgosa, que es el riesgo 3. Claro, sí, sí. Después el poco combustible. Estos sí son combustibles que necesitan un aporte permanente de fuente de calor, si no, automáticamente dejan de combustionar. Son bastante raros, no son muy comunes. Después los incombustibles no son materiales combustibles a los cuales se los ignifugó o a los cuales se los pintó con un retardante de llama. El incombustible no entra en combustión. No, el incombustible, como el hierro, no entra en combustión. Ahora, la madera que está pintada con un retardante de llama sigue siendo riesgo 3. ¿Se entiende esto? Para que no confundan el día de mañana que como la madera o la tela tiene retardante de llama y la madera tiene una pintura, un ignifugado y la madera tiene un retardante de llama, se convierten en riesgo 6. ¿Comprendido esto? Sí. Sí, profe. Sí, sí. La madera sigue siendo combustible, pero tiene un tratamiento particular que hace que tarde más en prenderse fuego. Por eso se usan retardantes de llama. O el ignifugado, que es exactamente lo mismo, pero la tela no deja de ser combustible. Y por último, los refractarios, que ya todo el mundo medianamente conoce lo que son los refractarios, ¿no? No son combustibles los refractarios, están clasificados acá y la verdad no cumplen ninguna función. Y el riesgo 6 tampoco no cumple ninguna función más allá de estar en la tabla. ¿Dudas con esto? No, profe. Vamos a un ejemplo. Yo quiero saber la resistencia al fuego que necesita un salón de clases, que tiene una carga de fuego. ¿Recuerdan lo que es la carga de fuego? Cric, 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 cric. ¿Se han olvidado de lo que es carga de fuego?
alguna aproximación. Están todos escondidos. La cantidad de combustible que hay en un espacio. Sí, lo podemos asimilar a eso. En realidad la carga de fuego es el equivalente en madera que genera la misma cantidad de calor a todos los combustibles almacenados en ese lugar. Pero, en definitiva, no está mal lo que dijiste, que de alguna manera la carga de fuego representa la cantidad de combustible que hay en el lugar que estamos analizando. Y como en un salón hay papel, hay madera, etc., lo podemos clasificar al salón de clase como riesgo 3. Si fuese un laboratorio, posiblemente tengamos un inflamable, pero es un salón de clase. Acá tenemos las dos tablitas. Primera columna, carga de fuego. Primera fila, seleccionamos riesgo. Vamos a ver cómo se usa. Carga de fuego 35, por lo tanto entramos por donde dice de 31 a 60 kilogramos por metro cuadrado. Estamos usando las dos tablas al mismo tiempo. Después nos posicionamos en la fila de riesgo 3, donde se intersectan. Nos dice F90 si la ventilación del salón fuese natural, es decir, no hay ventiladores, no hay aire acondicionado, no hay ningún equipo que fuerce el movimiento del aire, y F120 si este salón tiene ventilación del tipo mecánica, o sea, por ejemplo, un ventilador. ¿Qué es la F? La F es una letra que asigna a la resistencia al fuego. 90 son los minutos que ese salón debería resistir. Los elementos constructivos de ese salón deberían resistir a un incendio sin que pierdan su capacidad constructiva o funcional, su capacidad resistente o funcional. Es decir, el salón va a permanecer intacto, obviamente chamuscado, lo de adentro quemado, pero de ahí el fuego no va a escaparse durante 90 minutos. Si la ventilación fuese mecánica, la norma me está pidiendo que sean 120 minutos, o sea, 2 horas. Como especialistas en higiene y seguridad, llegamos hasta acá. A decirle al arquitecto, al ingeniero civil, al constructor, este depósito de inflamable, en función de la carga de fuego, va a tener que tener una resistencia al fuego de F120, F180, F90. Él después tendrá que diseñar ese edificio para que resista el tiempo que determina la normativa. ¿Dudas con esto? No, profe. Por lo tanto, el concepto de carga de fuego se lo usa en nuestra legislación para dos aplicaciones. Para calcular el potencial de extinción que necesita el salón de clases, que no lo estamos viendo porque ya lo vimos el año pasado, y para determinar la resistencia al fuego que necesita el salón de clases. ¿Comprendido? Sí. Sí, profe. Sí, profe. Vamos a avanzar a otro concepto que es tan importante y que está relacionado al anterior, que es el concepto o la idea de lo que es un sector de incendios. Definición 1.11 del anexo 7. Un sector de incendio es un local o conjunto de locales. Es decir, es una oficina o es el piso de un edificio de oficinas donde adentro hay 25 oficinas. Es un sector de incendio, es un local o conjunto de locales. Olvídense del concepto sector, área o sector funcional. El sector de incendio es un lugar donde hay varios sectores funcionales. ¿Me explico? Tendría que haber puesto alguna figurita, algún esquema, pero ya lo vamos a ver más adelante. Se entiende que es un local o un grupo de locales. Que este grupo de locales, de áreas, de oficinas, de sectores, tiene una característica.
que sus límites, construidos por muros y entrepisos, es de resistencia al fuego. Son resistentes al fuego. Este local único, este grupo de locales, tiene una delimitación física construida por muros y entrepisos, piso y techo, resistente al fuego. Y esta resistencia al fuego va a estar acorde con el riesgo y con la carga de fuego que contiene. Vamos a un esquemita que tengo preparado. El sector de incendio, como está construido, tiene límites físicos resistente al fuego, o sea, pared, puerta, ventana, piso, techo resistente al fuego. Entonces el sector de incendio se transforma en una caja fuerte para el incendio. El incendio de ahí no se va a escapar, ni el humo, ni el calor, ni la llama, ni los gases, se van a escapar durante el tiempo de resistencia al fuego que tenga ese sector. Fíjense la importancia en la propagación de incendios que tiene esta idea que poco se cumple, que es el concepto de sector de incendios. ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. El sector de incendio tiene una característica que lo acabo de decir. Sus límites físicos, todos los límites físicos laterales a superior e inferior, es resistente al fuego. Y para repasar esta resistencia al fuego, y está comunicado con un medio de escape, de forma tal que este sector de incendio sea evacuable. La resistencia al fuego me da una idea de tiempo. 60 minutos, 90 minutos, F120, F180, F210. Tiempo. ¿Tiempo de qué? Se preguntarán ustedes. Tiempo de respuesta de los servicios de emergencia. Si yo sé que en el salón, en un sector, el fuego queda confinado 90 minutos, los bomberos tienen tiempo 90 minutos de llegar, tirar las mangueras, ingresar y apagar el fuego, que va a estar todavía confinado dentro del sector de incendios. Y por lo tanto, el resto del edificio tranquilamente se va a salvar, el incendio no se va a propagar, porque el incendio quedó confinado en su celda, en su prisión, que es el sector de incendio. Tiempo de estabilidad. Yo sé que el edificio o esa estructura no se va a derrumbar, no va a colapsar durante el tiempo de resistencia al fuego. Y por último, tiempo de evacuación. Por lo menos a nivel edificio, en ambientes abiertos, cuando tengo escape de gases, incendios abiertos, y eso es más complejo, pero al menos en edificios de áreas cerradas, yo sé que si el edificio tiene una resistencia al fuego de 60 minutos, tengo tiempo de 60 minutos de ingresar, salir, ingresar con la brigada de rescate, rescatar a los que quedaron adentro, etcétera, etcétera. Mientras tanto la gente apaga el incendio, porque el incendio no se propagó y no salió del sector de incendio. Lamentablemente muchas de estas cuestiones del 351, que muchos dicen que es vetusto, yo estoy dentro de los que decimos eso, pero que cuando uno lo empieza a analizar, es viejo, pero pero sigue vigente en muchos conceptos todavía. Hay que actualizarlo técnicamente, pero el concepto de resistencia al fuego es un concepto muy vigente. El concepto sector de incendio es un concepto más que vigente en la actualidad. Viejo no quiere decir que no sirva, Sí hay que actualizarlo el 351, pero nadie le da ni 5 de bolilla. El anexo 7 todavía no se modificó desde el año 1979. Y la tecnología ha avanzado un poquito y merece una revisión. Lo mismo el tema extintor y otras cuestiones que establece el 351. La resistencia al fuego va a depender del tipo de combustible. En incendio, cuando hablamos de riesgo, hablamos del tipo de combustible. Explosivo, inflamable, muy combustible, combustible y poco combustible. La cantidad de combustible va a depender, a mayor carga de fuego necesito mayor resistencia al fuego, y va a depender del tipo de ventilación que tenga el sector. Si es tipo natural, o sea, por medio de rejilla o ventana y puerta, o del tipo mecánica,
o del tipo forzada, como se le denomina también. ¿Dudas? No, profe. No. No, profe. Superficie de piso. La superficie de piso es un dato que necesitamos determinar para poder hacer algunas cuentitas y algunas determinaciones. Tal cual lo hicimos el año pasado, en teoría, lo hicimos en cálculo de extintores portátiles, pero vamos a repasarlo de vuelta. La definición es la definición 1.12. Y acá yo les aclaro lo siguiente: guarda con los códigos de edificación, o cuando ustedes usen otra legislación. Analicen y vean bien las definiciones, porque la definición de superficie, del concepto de superficie de piso que usa el decreto 351 es el área total del piso. Puede ser que algún código de edificación local no use el concepto de área total, sino el de área libre. Entonces las cuentas les van a dar mal. Si yo hago los cálculos conforme al decreto 351, el área que voy a considerar es el área total del piso. No importa si ahí hay máquinas, escritorio, estantería, repisa, un torno o un auto. Uso el área total del piso comprendido dentro de las paredes exteriores. O sea, el límite exterior. Menos le voy a descontar la superficie ocupada por el medio de escape, los locales sanitarios y otros que sean de uso común del edificio. Por lo tanto, la superficie, si esto es un sector, un galpón, un predio, la superficie de piso va a ser A por B, menos el espacio ocupado por los medios de escape. Se lo restamos por la simple razón que es un área, el medio de escape es un área que tiene que estar libre, libre de toda cosa, libre de personas, y libre de combustibles y de equipos. Y por lo tanto no la puedo considerar en los cálculos de ocupación. Le vamos a restar los servicios sanitarios porque no son áreas de ocupación permanente. No es un área de trabajo. Y los espacios de uso común, como un patio de una escuela. Porque los chicos o están en el salón o están en el patio, o mitad. No es que tenemos el patio ocupado como puede ser un estadio deportivo, donde ante un recital tengo el campo ocupado y tengo las tribunas también ocupadas. ¿Se entendió esta definición de superficie de piso? Sí, profe. Muy bien. Esto está explicado en el material de lectura que ya tienen. Con estas tres cositas en la mano, vamos a empezar de a poquito a entrar en el cálculo de los medios de escape. Vamos al factor de ocupación. Esto lo habrán escuchado mucho porque 2x3 es noticia que la gente, los dueños de los boliches, de los comercios, quieren aumentar, disminuir el factor de ocupación para que entren más personas, bla, bla, bla. Es un tema de debate permanente en la política doméstica local. En Rosario más de una vez se ha tratado este tema. Porque obviamente el factor de ocupación limita la cantidad de personas que pueden ingresar en un área. Y obviamente en un boliche bailable, en una discoteca, la cantidad de personas que ingresan está proporcionalmente relacionado al rendimiento y la rentabilidad del negocio. Lo mismo que en un recital, que en una cancha de fútbol o en cualquier situación donde deban ingresar personas en forma masiva. El factor de ocupación está definido en el anexo 7, inciso 1.4. Antes de empezar, yo tendría que haberles aclarado algo. Lo que pasa, no los estoy viendo. Hay algún par de alumnos viejos por los nombres, recuerdo los nombres, los apellidos, de tanto nombrarlos me los acuerdo, no los relaciono con las caras, pero a veces recuerdo los apellidos, que sabrán que cuando empezamos este tema, yo les obligo a venir con la legislación a clase. Y en una época los echaba del salón cuando no tenía la legislación en la mano. Ahora están en su casa, no puedo forzarlos a que la tengan en la mano, pero yo les recomiendo que mientras yo voy explicando, tengan la legislación en la mano, para que se acostumbren a leer
y a ubicar lo que estamos viendo dentro de la legislación. No los puedo obligar porque están en su casa y yo estoy en la mía, no estamos en el salón. Si no en el salón, los empezaría a retar porque vienen a clases al pedo, sin la legislación. Porque después cuando tomamos la evaluación, no saben manejar la legislación. Muy bien. Entonces, el factor de ocupación es el número de ocupantes por superficie de piso, que como aclara acá, es un número teórico de personas. Número de ocupantes por superficie de piso que pueden ser acomodadas sobre la superficie. Vamos a dejar la definición y vamos a la tabla. Esta es la tabla del factor de ocupación, donde X es el factor de ocupación. Tenemos la primera columna, que son los usos del sector, y la segunda columna, que es el factor de ocupación. Aclarando que la tabla desde el año 79 tiene un error. Ahí dice X el metros cuadrados, y si X es el metros cuadrados, ¿qué sería X en vez de factor de ocupación? Superficie. La unidad de metros cuadrados denota superficie. Esta tabla tiene un error. X es metros cuadrados sobre personas. 40 años con este error y nadie se calentó en solucionarlo. Esta es la importancia que tiene la protección contra incendio en la Argentina. Pero bueno, yo lo aclaro por las dudas. X, la unidad de X es metro cuadrado por persona, es decir, en determinado uso, ¿cuántos metros cuadrados necesita una persona? Y acá tenemos todas las clasificaciones. Sitio de asamblea, auditorio, salas de concierto, salas de baile. Una persona en una sala de baile, en un recital, en una sala de concierto, un recital, necesita 1 metro cuadrado por persona. ¿Ustedes tienen idea de lo que es 1 metro cuadrado por persona? Les pregunto. No se cumple eso. Pero no sé si todos tienen en claro qué es 1 metro cuadrado. Lo tienen visualizado mentalmente. 1 metro por 1 Sí, metro. un espacio re chico. Bien, yo les voy a hacer un ejercicio para casa. Agarren 1 metro, el de mamá, el que se estira todo, no importa. A donde dice 1 metro, agarran una cinta métrica de madera, de metal, de esas de cinta que se usa para con la costura, y en el piso hagan un cuadrado de 1 metro por 1 metro. Eso es 1 metro cuadrado. Eso es 1 metro cuadrado. Es un espacio para una persona, de acuerdo a lo que vas a hacer. En una sala de baile es un espacio enorme. Claro, decirle al boliche. ¿Qué? En el boliche tenés 30 por 30. ¿30 por 30 qué? Para estar. 30 por 30 centímetros. O menos, de acuerdo a la norma. Pero bueno, esto es desde el año 79 y no está pensado para la parte laboral del boliche, no para la parte de clientela. En subsuelo, dice, excepto para el primero, es decir, que a partir del segundo subsuelo se supone el número de ocupantes doble del que resulta del cuadro anterior. Es decir, el factor de ocupación o la capacidad no es el doble, es la mitad. Si yo tengo una sala de baile en un subsuelo, en el segundo subsuelo de un edificio, el factor de ocupación es 2. Es decir, vamos a ver que ingresa la mitad de la persona. Aclaro esto porque el pie de nota que trae la tabla tiene una redacción media rara.
Ya vamos a trabajar con estas cosas. Estamos de alguna manera presentando para poder trabajar un poco. Por lo tanto, la cantidad de personas que ingresan en un determinado sector, en un determinado local, en un determinado lugar, está definido por este factor de ocupación. Tenemos el B, edificios educacionales o templos, como por ejemplo la cancha de River, lugares de trabajo, locales, patios, terrazas destinados a comercio, mercados, ferias, exposiciones, restaurantes. Acá no es coma, lugares de trabajo, 2 puntos. Locales, patios, terrazas destinados a comercio, mercados, ferias, exposiciones y restaurantes. Porque si no, en locales de trabajo ingresa todo, lugares de trabajo. Después tenemos salones de billares, que deben quedar poquitos. Cancha de bolos, me imagino los jubilados preocupadísimos. Cancha de bolos y de bochas. Gimnasio, pistas de patinaje, refugio nocturno de caridad. Y así van a encontrar los distintos usos. No tiene una gran cantidad de usos, pero es lo que hay en el decreto 351. Fíjense ustedes, antes vamos a dar para atrás, miren. En depósitos, ustedes dirán, ¿cómo en un depósito de mercaderías que a lo mejor trabajan 3, 4 personas, una persona necesita 30 metros cuadrados de factor de ocupación? Y bueno, porque en el factor de ocupación, como está relacionado con la superficie de piso, y la superficie de piso que se considera es la del total del depósito, estos 30 metros tienen en cuenta el área proporcional de mercadería y de pasillo de circulación de vehículos. ¿Se entiende esto? Sí, sí. Sí, profe. Bien. La única situación en que puedo considerar la cantidad de personas como las reales es en el inciso G, en el caso de edificios del tipo industrial. El número de ocupantes será declarado por el propietario. Es decir, las personas que voy a tener en cuenta son las reales que están dentro del edificio industrial, que son las que me va a declarar el propietario del edificio. En el resto de las situaciones, la cantidad de personas que pueden ingresar está determinada por el factor de ocupación. Salvo el edificio industrial. Y si el propietario no me dice nada, no lo declara, entonces tomo como factor de ocupación 16 metros cuadrados por persona. ¿Dudas con esto? No, profe. No, profe. Vamos a un ejemplo. Por lo tanto, el factor de ocupación no es la... A ver, para entender algo, el factor de ocupación no es la cantidad de personas que ingresan, es el factor que uso para calcular la cantidad de personas teóricas. Las personas teóricas se calculan dividiendo la superficie de piso por el factor de ocupación. Así salen las personas teóricas que ingresan en un salón, por ejemplo, como vamos a ver ahora. Vamos al ejemplo que tengo preparado. Salón de clases, superficie 45 metros cuadrados. El factor de ocupación, como no es un edificio industrial, lo tengo que buscar en la tabla 312. Bien, ¿qué factor de ocupación uso? El B. ¿Están todos de acuerdo? Sí, el B. El B, muy bien, el B. Es decir, factor de ocupación 2 metros cuadrados por persona. Voy a aplicar la fórmula. Superficie de piso dividido factor de ocupación.
Superficie de piso, 45 metros cuadrados. Factor de ocupación, 2 metros cuadrados por persona. Simplifico el metro cuadrado y me queda como unidad persona. 45 dividido 2, 22,5 personas. Aclaro, no puedo colocar en un informe 22 personas y media, salvo que tenga un enano. Y por hoy en día, por cuestiones de discriminación, al enano lo cuento como una persona, no como media. Digo chiste negro si los hay. Claro, sí, aclaro que es un chiste negro, ¿no? Para hacernos entender que las personas no las puedo colocar en decimales. O coloco 22 o coloco 23. Yo tengo la costumbre de redondear. Epa, se trabó, que lo... Epa, bueno, no está arrancando. ¿Qué se redondea? ¿Para abajo o para arriba? ¿Qué? ¿Para abajo o para arriba se redondea? En general yo tengo por costumbre redondear para arriba siempre. Total, una persona más no le hace, no es una mancha mal tigre que le hace, ¿no? Poder redondear para abajo, poder utilizar la regla del medio. De 0,5 hasta 0,5 redondeas para abajo, más de 0,5 redondeas para arriba. No hay un criterio en la normativa legal, por lo menos para esto. Esperen que estoy teniendo un problema de... Esto de tener teclado y mouse inalámbrico, 2x3 se clavan y ahí está, y me dejan en babia. Yo redondeé a 23 personas. Yo tengo por costumbre siempre agregarle un changüí y redondear para arriba. Pero puede redondear, pude haberlo dejado en 22 y estaba también bien. Lo que no está bien es poner personas con decimales, cuando las personas somos unidades, no somos decimales. ¿Se entiende esto? El factor de ocupación no es la cantidad de personas, es el dato que uso para calcular la cantidad de personas teóricas que pueden ingresar en un determinado sector. En teoría, no podrían ingresar más personas al sector que las teóricas definidas por el decreto 351. Por eso, 2x3 salen las discusiones a nivel municipal, en el Consejo Deliberantes, sobre la discusión del factor de ocupación. Porque donde toquen el factor de ocupación, estás jodiendo el negocio de mucha gente. Especialmente los bares, los boliches bailables, los estadios deportivos y los lugares de asistencia masiva. Hoy en día está limitado por el COVID. Fíjate si no es importante el factor de ocupación, que hoy, con la capacidad reducida, sí, es un factor más que interesante. ¿Comprendido esto? Sí, profe. Profe, yo tengo una duda con el G. Sí, vamos al G. Le pongo como ejemplo, en un edificio industrial, viene la temporada alta que contrata, no sé, tiene 100 empleados en temporada baja y contrata 50 empleados más para temporada alta. Ahí nos tiene que avisar y hacer todo el cálculo de nuevo. No, vos lo vas a verificar, vos vas a tomar siempre la peor situación. A ver, si vos estás trabajando por una fábrica que sabés que hay temporalidad, hay estacionalidad, entonces va a considerar siempre la peor situación. Y de última, si de repente se duplicó la cantidad de personas que trabajan, tendrá que hacer la verificación de vuelta. ¿Me explico? ¿Me expliqué? Sí, profe, perfecto. Muy bien. Unidades de ancho de salida. Ya calculamos y aprendimos a calcular la cantidad de personas que pueden ingresar en un sector. En un salón, en un boliche, en un estadio deportivo, en un shopping, en un cine, en un restaurante.
en un bar, en una oficina, en un depósito, en un supermercado, etc. Siempre hablando de la cuestión laboral, ¿eh? Unidad de ancho de salida. Definición 1.13. Espacio requerido para que las personas puedan pasar en una sola fila. El ancho de salida, la unidad de ancho de salida, es un ancho tal que permite que se pueda formar una sola fila de personas en ese ancho. Olvídense los datos, los números de abajo. Una unidad de ancho de salida. Se puede formar una sola fila. 2 unidades de ancho de salida se pueden formar 2 filas. ¿Se entendió este concepto? Es muy sencillo, pero bueno, la figurita ayuda a comprenderlo mejor. Sí, profe, sí. Por lo tanto, ¿cómo es el método del decreto 351? En función de la cantidad de personas que pueden ingresar en un sector, va a determinar cuántas unidades de ancho de salida necesita ese sector. Es decir, cuántas filas se tienen que formar en forma simultánea para que todas las personas puedan salir al mismo tiempo. ¿Se va entendiendo la metodología? Sí, profe. El ancho mínimo, inciso 311 del anexo 7, por eso yo les digo, tengan la legislación a mano, porque yo voy pasando de un punto a otro sin escala. Voy del inciso 1 al inciso 3, al anexo 7, perdón, al anexo 1, capítulo 18, y voy salteando y los voy mareando, pero bueno, necesito presentar el tema más ordenado. El inciso 311 dice que el ancho mínimo, que el ancho total mínimo, perdón, no el ancho mínimo, el ancho total mínimo que necesita un medio de escape, tendrá 2. Retrocedo porque estoy diciendo cualquier cosa. El ancho mínimo que necesita un medio de escape se expresará en metros. Las 2 primeras unidades valen 0,55 y las subsiguientes unidades valen 0,45. Ahora vamos a ver la tabla. Pero para edificios nuevos, ahora vamos a aclarar esto. Acá está la tablita. Mejor vamos a la tabla que al texto. De acuerdo a las unidades de ancho de salida que vamos a aprender ahora a calcular, que es fácil, me dice cuál es el ancho mínimo que requiero. 2 unidades de ancho de salida miden 1,10 m. 3 unidades de ancho de salida miden 1,55 m. 4 unidades de ancho de salida miden 2 metros, y así sucesivamente. Valen 0,55 cada una para las 2 primeras y 0,45 para las subsiguientes. Pero esto es para edificios nuevos. Fíjense ustedes que para edificios nuevos tiene un valor y para edificio existente tiene un valor menor. Ahora, hay que aclarar lo siguiente. Entre nuevo y existente no es el 2021, es el 22 de abril del 1979, momento en que salió publicado el decreto 3, o que entró en vigencia el decreto 351 del año 79. Los edificios anteriores a abril del año 79 se consideran existentes, como el edificio del instituto. Los edificios posteriores a abril del 79 se consideran nuevos. ¿Se entiende esta diferencia entre nuevos y existentes? Sí. Sí, profe.
Y sigue diciendo, para los edificios existentes, o sea, los anteriores al año 79, donde resulte imposible las ampliaciones. ¿Qué está queriendo decir? Que si podés modificar el edificio, tenés que llevar tu medio de escape de 0,96 metros a 1,10 metros. Tendrías que haberlo modificado en esa época. Hoy ya pasó tanto tiempo que ya deberíamos hacerlo bien las cosas. Pero para aquellos edificios donde resulte imposible las ampliaciones, se permiten anchos menores. Es decir, los anchos de 0,96 y 1,44 que están en la tabla. O sea, estos anchos. Estos anchos están reservados para edificios existentes que el arquitecto, el especialista en construcción, considera que no se pueden tocar por cuestiones patrimoniales, porque son edificios históricos, o porque estructuralmente no se lo pueden tocar, y por lo tanto van a quedar con las medidas viejas. ¿Dudas con esto? Claro, eso es lo que le estaba por decir, que acá en Rosario, por ejemplo, hay normativa de la municipalidad que no te deja tocar ciertas fachadas, no la puedes Exactamente. modificar. No podés modificar. En ese caso, no podés modificar ni afuera ni adentro tampoco, en muchos casos, porque son edificios históricos, o patrimonio cultural, no sé cómo se lo denomina, los nombres que tienen, hay distintas denominaciones. El ancho mínimo permitido son 2 unidades de ancho de salida. Por eso la tablita empieza en 1,10, no en 0,55. O sea que cualquier sector va a necesitar un medio de escape que va a tener que tener un ancho mínimo de 1,10 metros. Es decir, 2 unidades de ancho de salida. Y si el edificio es existente y no lo podemos tocar o modificar, entonces esas 2 unidades valen 0,96. ¿Dudas hasta acá? Vamos al ejercicio entonces. Y ya por hoy terminamos la complejidad. Me faltaba, siempre me falta una para el peso. ¿Cómo calculo N? N mayúscula es personas, N minúscula unidades de ancho de salida. La fórmula es facilísima. La cantidad de unidades de ancho de salida que necesita un lugar se obtiene dividiendo la cantidad de personas teóricas o reales, si estamos en una actividad industrial, dividido 100. Así de sencillo, así de fácil, así de simple. El 100, dicen algunos, el decreto no lo explica porque no es un libro, el decreto es una legislación que establece condiciones, no se explica a sí misma, pero los que saben o la gente más de mayor edad que ha estado en esta época en el desarrollo de esta norma, dicen que el 100 tiene que ver con 40 metros, son 40 metros multiplicado por un tiempo, se me escapó. No lo voy a decir, la próxima lo leo bien porque se me está trabando la cabeza en este momento. Tiene que ver con distancia y tiempo el 100. No es un porcentaje. El 100 tiene en cuenta la distancia y el tiempo que tardás en salir para recorrer esa distancia. Me parece que son 40 metros en 2,5 minutos. Creo que era así la cuenta. De ahí sale el 100. No sé de dónde sacaron esa idea, pero es lo que se usa para calcular las unidades de ancho de salida. Y acá sí establece unidades. Unidades son números enteros. Por lo tanto, establece la fórmula para el redondeo. Fracciones iguales o superiores a 0,5 se redondea la unidad por exceso, o sea, al número superior. Vamos al ejemplo. Un boliche bailable, un salón de baile. Tamaño del salón, 50 por 30 metros. Vamos a hacerla sencillita y simple. Superficie, 50 por 30, 1500 metros cuadrados de salón. No le vamos a descontar nada. Factor de ocupación, es un salón de baile. Pueden ver ustedes la tabla, me dice factor de ocupación 1 metro cuadrado sobre persona. Perdón acá que me olvidé
colocar bien la unidad. La cantidad de personas teóricas resulta de dividir 1500 dividido 1 metro cuadrado por persona. O sea, en este salón de baile van a entrar 1500 personas teóricas. Es decir, el dueño de este salón de baile no podría permitir el ingreso, de acuerdo al 351, de más de 1500 personas adentro de ese lugar. La cantidad de unidades de ancho de salida, n minúscula, va a resultar la cantidad de personas dividido 100. 1500 dividido 100. Para poder evacuar este salón de baile, se debe permitir formar 15 filas de personas en forma simultánea. Es decir, el ancho, si tuviésemos una sola puerta, una sola salida, debería ser, las dos primeras unidades valen 0,55 y las 13 que le restan valen 0,45. Es decir, estas 15 unidades de ancho de salida van a ocupar un espacio de 6,95 metros. Es decir, que si este salón de baile tuviera solamente una sola salida, esta salida va a ocupar 7 metros de ancho. Y por esos 7 metros de ancho, de acuerdo a esta teoría, se deberían poder formar 15 filas de personas caminando todas en forma simultánea. Es un método que, según dicen los que saben, es medio antiguo, viene de la época monárquica de Francia, pero bueno, no tengo referencia respecto al origen de este método. Es el método que usa el 351, por eso lo explico. ¿Dudas? No, profe. Muy bien. Si no tenemos dudas, suficiente por ser un viernes de frío,